En Estados Unidos hay una cosa muy interesante. El impuesto de gasolinas se va a la construcción y mantenimiento de esta gran red interestatal de carreteras que permiten viajar de costa a costa o de frontera a frontera en cuestión de horas o de días. En los años 50, Estados Unidos vio que le convenía y porque estratégicamente era necesario para poder transportar en un momento dado sus tropas de un lugar a otro y todos los recursos y todo lo que necesitaba el ejército de un lugar a otro, dijeron, necesitamos una gran red de carreteras y se pasó la ley de las carreteras interestatales. Todos dijeron, ¿cómo la vamos a financiar? Ya lo sé, un impuesto a la gasolina. Y por eso ustedes ven en Estados Unidos siempre es el precio más el impuesto. Y ese impuesto es para la red interestatal, no es para otras carreteras. Los fondos de otras carreteras vienen de otros lados. Y yo me he preguntado muchas veces, tal vez todos se preguntan, ¿y el impuesto que pago para mis gasolinas en México, para qué sirve? ¿Para construir aeropuertos, para construir refinerías o para darle mantenimiento a las carreteras? Que no lo creo porque parecen Bachelandia, la mayoría de ellas. ¿En qué se va ese dinero, mi querido Ramsés? Tú que todo lo sabes. Bueno, como dijeran los famosos de la calle, que no le cuenten, que nadie le diga atrás de la raya y vamos a averiguar. Bueno, primero, no sabemos, porque no hay un presupuesto etiquetado y no sabemos a dónde va ese dinero del IEPS y todos los impuestos relacionados a esto. ¿Qué quiere decir? Que acuérdate que el IEPS no es deducible de impuestos, ni tú ni una persona física o moral lo puede deducir. Todo va directamente al ingreso. Lo que es ridículo, porque me están tributando 2 veces por el dinero que yo gasto al pagar mi gasolina. O sea, mi ingreso. Sobre ese ingreso pago el impuesto de la renta y el IVA, y lo que yo gasto, que ya estoy pagando un impuesto a la gasolina, me lo vuelven a fastidiar. Exacto, son dos impuestos que tenemos que si ponemos desde la reforma energética, era un egreso porque se le daba subsidio a los combustibles. A partir de la reforma energética, fíjate, se incrementó la recaudación a más de 300,000 millones de pesos por año. En el 2018 eran 188,000 millones de recaudación que tuvieron y el año pasado... A ver, una pregunta, antes de la reforma energética tan vilipendiada por la 4T, ¿cuánto nos costaba a los mexicanos el subsidio a la gasolina? Que entre 14 y 50,000 millones de pesos que tenía que aportar el gobierno para mantener el precio del combustible. Cada año. Cada año. Y ahorita, ahora si lo traducimos en dólares de aquellos que eran de a 10 por 1, no de a 20 por 1, era más lana. Ahora ya no aporta el gobierno para subsidio. Ahora nosotros pagamos la lana. Y ese dinero es una aportación que entra al ingreso a la nación, pero ese dinero no se utiliza ni para infraestructura, que hoy tenemos que reactivar la actividad secundaria, que es sobre todo en la parte de construcción de nuevas carreteras o las que están actualmente, ver cómo se pueden renovar. Y eso está causando que, fíjate, que del año 2014, de tener 18% de impuesto al combustible, ha subido hasta el 42% en promedio al costo del consumidor. Es decir, si me voy antes de 2014, era el 18%, después del 2014 ha subido hasta el 42%. Pero lo importante aquí, si ese dinero fuera etiquetado para usarse, como bien lo comentaste al inicio, para infraestructura, y no se fuera al gasto corriente, que no sabemos si se va al desarrollo social o algún otro tipo de programas que no tienen un retorno sobre la parte de las carreteras, creo que es hora que en el 2022 la Cámara de Diputados que está por salir pudiera etiquetar ese dinero para planes de infraestructura y que ayudara a las pymes a poder tener contratos para poder rehabilitar o las carreteras, ver qué se puede realizar. Hugo. Eduardo, Ramsés, yo creo que el presidente, desde un principio, aun cuando prometió que la gasolina iba a estar, por ejemplo, en 10 pesos, está casado con el concepto de que todos los impuestos de las gasolinas, de los combustibles, es justicia social, es distribución de la riqueza. Y para él es la mejor forma de distribución de la riqueza, porque dice, bueno, los que tienen vehículos, pues tienen un cierto nivel socioeconómico. Además,
utilizan, por ejemplo, estos combustibles los utilizan empresas, los utilizan, para él realmente es un concepto de distribución de la riqueza. Por eso no hemos visto esa promesa y por eso se le han referido en la cara todo el tiempo desde que es presidente de la República. Estamos hablando de ahorita 21, 22 pesos por litro y eso a él no le importa en realidad. Ahora, cuando sí, y además todos sus economistas, empezando por Arturo Herrera, Carlos Ursúa anteriormente, Graciela Márquez, todos ellos están casados con esa idea de que al final de cuentas es justicia social y no lo van a cambiar y no lo van a etiquetar. O sea, esto es un hecho y yo creo que así se la va a pasar al final del día todo el sexenio. En México nunca se han etiquetado. ¿Por qué? Para darle gran discrecionalidad al gasto en manos del gobierno federal o de los gobiernos de los estados. Así es. Digo, sí es. Álvaro. El problema arranca con la falta de pago de impuestos de las personas, porque al tener tan baja participación de la población general en la tributación directa, no estoy hablando de los impuestos indirectos que tarde o temprano le pegan a todos, es decir, el que mayor parte de la población sea contribuyente, al no serlo, hace que no haya un seguimiento de parte de la población a la asignación correcta de los impuestos, porque dices, mira, yo mejor no digo nada, de lo que caiga, cae. Y hasta que no cambiemos el que la sociedad participe en el seguimiento de la asignación de impuestos, Liliana de esto ha hablado una y mil veces, no van a cambiar las cosas. Y el mejor ejemplo son las tenencias y el segundo mejor ejemplo son los prediales. Los prediales están hechos para mejorar el estado de los municipios, pero simple y sencillamente los presidentes municipales, platicaba con un ex presidente municipal el fin de semana y me decía, la verdad del día es que era mucho problema cobrar los impuestos municipales y mejor ahí lo dejabas y lo que nos caía la federación. Oye, ese presidente municipal es un irresponsable. Totalmente, no te preocupes, no dije un amigo expresidente municipal, nada más dije un expresidente municipal. A ver, pero además el presidente no entiende. Carreteras en mal estado incrementan el costo de las cosas que compramos. ¿Por qué? Porque una carretera en mal estado va a acabar dañando a los vehículos de los transportistas. ¿Y quién va a pagar esos descomposturas? Pues nosotros, nuevas llantas, suspensiones por una mala carretera y un mal camino, tarde o temprano se repercute en el precio de alimentos y demás productos que consumimos. ¿Por qué no se lo explica alguien al señor presidente? Y otra cosa, Eduardo, hay que entender una cosa, el precio del combustible el próximo año va a incrementar más de lo que incrementó este año. Pero el presidente cada vez que dice sobre las mañanas dice, y no ha aumentado el precio de la gasolina, es que yo creo que él no lleva su coche a que le llenen el tanque. Y eso y hay que tenerlo en cuenta y hay que ver en los próximos meses qué va a hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque acuérdate que dice el presidente que el precio del combustible sube en función de la inflación y no debe pasar. Imagínate si tenemos una inflación, el año pasado fue de 3.35 y este año sea del 6, quiere decir que tiene que subir la gasolina un 5. ¿Pero cuánto subió la gasolina el año pasado con inflación de 3? Subió casi 12-15% directamente al... O sea, 4 veces más que la inflación. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque va directamente, el incremento al precio del combustible está en función de la fórmula que actualizan cada año por parte del IEPS, que lo ajustan a la inflación que se observó en el año que pasó. Yo creo que el presidente no tiene idea de lo que cuesta. Yo creo que él dice lo que le dicen. Es como cuando Peña Nieto estaba en campaña y le preguntaron si sabía el precio de la tortilla y dijo, pues no soy la señora de la casa. ¿Se acuerdan? Son estas frases geniales de nuestros funcionarios. Claro. Y el presidente, su frase genial es cuando dice que el precio de la gasolina no ha aumentado porque él no va a la estación, a la gasolinera, él nunca dice llénalo. No. Porque si viera... Probablemente nunca lo ha hecho. O probablemente hace mucho que no lo hace, pues ha estado en campaña y saliendo, seguramente iba alguien manejando y él salía de la campaña y lo subían al coche y lo llevaban. En fin, ¿qué es lo que sugieres que haga el Congreso? Porque no me digas que nosotros lo tenemos que hacer, Ramsés. No, lo que tiene que hacer el Congreso es
El Congreso que tiene que hacer es revisar el IEPS, la recaudación, etiquetarlo para infraestructura, sobre todo para las carreteras, y invertir en la investigación de nuevos combustibles, como ha hecho el Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Qué ha hecho el Instituto? Ha hecho una reformulación con combustibles renovables, y esto hay que apoyarlo para hacer la inversión. Y si me lo permites, yo creo que lo más importante es cómo y en dónde se utiliza el dinero. Ay, ay, ay. Bueno, esperemos que el próximo Congreso tenga... No, tampoco, no va a servir de nada, pero se toma en cuenta tu sugerencia, Ramsés. Vamos a los mensajes. ¿Vale? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.